Buen día, bienvenidos a esta primera unidad del curso de Pedagogía. En esta primera unidad estaremos viendo lo que son las bases de la pedagogía aplicadas a la educación cristiana. En esta parte estaremos dividiendo por apartados. Los apartados son conceptos principales con los cuales estamos empezando a definir lo que es pedagogía, educación cristiana y aprendizaje. Cuando hablamos de pedagogía estamos hablando de la teoría práctica de la educación, pero para esto, para entenderlo, hay que hacer una reflexión acerca de qué es la educación. Y en la educación tiene diferentes significados, diferentes definiciones. Sin embargo, podemos hablar de que la educación aplicada a la educación cristiana, la educación establece las bases de la fe y afirma al creyente para lograr un sano crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios. De esta manera, el creyente podrá experimentar la gracia de Dios al poner en práctica los principios y los mandatos que están establecidos en la palabra de Dios, que es la Biblia. Si nosotros, como creyentes, desconocemos el contenido de la Escritura, difícilmente podemos aplicar principios que Dios ha establecido para llevar una vida que le agrade a Él. Por eso la educación es tan importante, ya que establece las bases de nuestra fe y afirma al creyente. La pedagogía aplicada a la educación cristiana tiene que ver con esto, establecer las bases de la fe y afirmar al creyente. La educación tiene que ver con dar dirección al aprendizaje. Quien educa está dando dirección. Como podremos ver acá, en lo que es la educación vamos partiendo de algo conocido para quien está aprendiendo hacia una introducción a un nuevo elemento. Este nuevo elemento es algo que se desconocía o se está complementando a algo que se conocía anteriormente pero no en su totalidad, o se está profundizando en alguna verdad aprendida previamente. De lo conocido partimos a lo desconocido, para que de esta manera ocurra una asimilación, lo cual vamos a apropiar este contenido para generar el aprendizaje. Esto lo veremos más adelante en lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero partamos de este punto para hablar sobre lo que es la educación, partir de algo conocido a lo desconocido para asimilarlo, apropiarlo y generar un aprendizaje. Resumiendo lo que es educación. La educación es toda la serie de instrucciones y disciplinas con la intención de iluminar el entendimiento, corregir el temperamento, formar los modales y hábitos equiparables para propósitos útiles en las futuras posiciones en la vida. La educación no es solamente la transmisión de información. La educación tiene que ver con tocar el ser del educando, es decir, la persona que está recibiendo la educación. Tanto en el ámbito general como en el ámbito cristiano, la educación tiene el propósito de transformar. Hablando de la educación cristiana, como hijos de Dios tenemos un llamado superior. Este llamado superior tiene que ver con conformarnos a la imagen de Cristo Jesús. De ahí que necesitemos dar el lugar a la educación que le corresponde de acuerdo a la palabra de Dios, siempre basándonos en ella. Porque de esta manera podremos iluminar el entendimiento con lo que Dios ha establecido, corregir el temperamento de acuerdo al carácter que Dios desea que nosotros manifestemos por su poder, y formemos los modales y hábitos que nos hagan cada vez más semejantes a Cristo. De esta manera llegamos a lo que es el aprendizaje. Vamos a hablar ahora de este término. La meta general de la educación es el aprendizaje. El fin de por qué educamos es que haya un aprendizaje. ¿Y qué es un aprendizaje? ¿Qué es el aprendizaje? Se conceptualiza como el proceso psíquico, es decir, mental, que permite una modificación perdurable del comportamiento por efecto de la experiencia. Dicho de otra manera, el aprendizaje es la transformación integral de la persona. Cuando estamos educando, estamos dirigiendo. El aprendizaje es el resultado de esa dirección. A través de un entendimiento, de una comprensión de algún contenido, de alguna verdad, estaremos dando lugar a una modificación de lo que estaremos pensando, de lo que estamos sintiendo, incluso de la manera en que estamos actuando, debido a que nuestra mente, nuestro ser, está siendo tocado. Cuando hablamos de la educación cristiana, tenemos que recordar que nuestro aprendizaje nos debe llevar a ser transformados cada vez más a la imagen de Cristo Jesús. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, la manera en que actuamos, la forma en que tomamos decisiones, son transformadas cuando estamos realmente aprendiendo los principios de la palabra de Dios. Ahora, integrando estos conceptos,
vayamos a lo que es la educación cristiana. La educación cristiana se puede definir como la introducción de dominio y dirección dentro de la vida de un individuo en términos de la vida y enseñanza de Jesucristo. Hablábamos anteriormente que la educación en términos generales es dar dirección, definir el rumbo. La educación cristiana tiene que ver con definir el rumbo siguiendo los pasos de Cristo Jesús. La Biblia establece que Jesús es nuestro modelo a seguir. Estamos llegando a alcanzar la estatura de Cristo Jesús. Por lo tanto, nuestros pasos deben de ser cada vez más semejantes a como Jesús actuaría, a como Jesús vivió en esta tierra. Nosotros, nuestra meta es imitarlo a Él, imitar su carácter, imitar su pensamiento, imitar sus palabras, imitar todo lo que es Jesús. Esa es la finalidad de la educación cristiana. Esta introducción de dominio y dirección dentro de la vida de una persona para ser cada vez más como Jesucristo. Ahora, hablando de pedagogía, cuando hemos comprendido lo que es educación, lo que es aprendizaje, lo que es educación cristiana, podemos hablar de lo que es pedagogía. Pedagogía es el conjunto de conocimientos y herramientas pertinentes a la comprensión y a la aplicación del proceso educativo que acompaña al creyente en su formación en el conocimiento y en la práctica de la palabra de Dios. Mencionamos que la pedagogía es la teoría práctica de la educación. Por lo tanto, aplicando la educación cristiana, son todas las herramientas que nos ayudan a facilitar la transmisión de la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, es suficiente. La palabra de Dios es lo que Él nos ha dado para conocerlo. Ahora, estas herramientas nos ayudan a facilitar la comunicación de lo que Él ha dicho. De esta manera, aplicando estas herramientas, podemos apropiarnos a nuestras vidas, a la vida educando los principios adquiridos a través de la enseñanza. Con esto lograremos lo que es la modificación, es decir, la transformación integral del carácter, del intelecto, de las emociones, de la voluntad y de la conducta del creyente, promoviendo que éste dé pasos hacia el crecimiento y la madurez cristiana, acercándonos cada vez más a la estatura de Cristo. La pedagogía aplicada a la educación cristiana es integrar todas estas herramientas que nos permiten comprender un nuevo conocimiento para llevarlo a la práctica y ser transformados a la imagen de Cristo Jesús. Estos elementos se van conjugando para poder generar un carácter semejante al de Cristo. En resumen, en cuanto a los conceptos principales de esta unidad, podemos decir que la educación cristiana es la introducción de dominio y dirección dentro de la vida de una persona en términos de la vida y enseñanza de Jesucristo. La educación cristiana guía hacia la manifestación del carácter de Cristo en la vida del creyente, y la respuesta a la enseñanza es esta transformación, es decir, un aprendizaje del creyente en fe y en amor a Dios. La información que recibamos tiene la finalidad de llevarnos a una transformación. De lo contrario, este contenido, esta enseñanza habrá quedado incompleta, pues la información que no lleva a la transformación solamente nos hace más conocedores, más no hacedores de la palabra de Dios. Por eso es tan importante que entendamos que la educación tiene necesariamente que ver con la acción, con la transformación de nuestro carácter y de nuestro ser íntegro. Ahora, hablemos un poco acerca de la filosofía de la educación cristiana. La filosofía de la educación es lo que estudia la esencia y la finalidad del acto educativo. Esta filosofía de la educación depende de lo que queramos lograr. En términos seculares, cada doctrina, cada filosofía, cada ideología tiene una filosofía de la educación, puesto que se tienen distintos términos, distintas finalidades, distintos objetivos a cubrir. Cuando hablamos de la educación cristiana, tenemos que tener en mente cuál es el objetivo que perseguimos. Si no tenemos claro hacia dónde vamos, no podremos realizar los pasos adecuados para llegar a ese fin, y por lo tanto no podremos evaluar si vamos por el rumbo correcto. La filosofía cristiana tiene que ver con un sustento en que Dios se ha revelado a sí mismo por medio de su palabra. Y hay tres factores que caracterizan lo que es la educación cristiana, esta filosofía de la educación cristiana. Es la revelación escrita de Dios como eje central. Como hemos mencionado, la Biblia es nuestra base. Cualquier material, cualquier recurso son buenos. Sin embargo, si sustituimos la Biblia,
por cualquier otro recurso, habremos perdido el rumbo. La Biblia es nuestra base y debe ser nuestra guía, nuestro fundamento para llevar a cabo la obra de Dios. La revelación escrita de Dios como eje central es uno de los factores que caracterizan a la educación cristiana. La educación cristiana también reconoce la necesidad de la regeneración. La pedagogía aplicada al cristianismo, aplicada a la Iglesia, no es solamente transmitir nuevos conceptos, sino que esta información que se transmite dé lugar al nuevo nacimiento para incorporar a nuevos creyentes al cuerpo de Cristo. También, para los que han nacido de nuevo, tiene la finalidad de manifestar el carácter de Jesús cada día, con cada enseñanza. Y el tercer factor es el ministerio del Espíritu Santo. Tenemos una responsabilidad de ser diligentes, de prepararnos y de dar nuestro mayor esfuerzo para presentar a Dios nuestras obras con excelencia, siempre motivados por el amor a Dios y a nuestro prójimo. Pero necesitamos reconocer que el que hace la obra es el Espíritu Santo. Nosotros somos instrumentos, somos el medio a través del cual Dios está actuando, pero el Espíritu Santo es el que hace el trabajo. Una filosofía de educación cristiana sin alguno de estos tres elementos, lo que dará como resultado será un fruto estéril, porque si sacamos la palabra de Dios, estamos sin fundamento. Si no buscamos la regeneración o la manifestación del carácter de Cristo, solamente nos estamos quedando en términos intelectuales. Y si hacemos a un lado al Espíritu Santo, no habrá transformación. Nosotros necesitamos reconocer a Dios actuando a través de estos medios, a través de su palabra, dando como resultado la regeneración y la manifestación del carácter de Jesucristo y el ministerio del Espíritu Santo. La educación cristiana es un intercambio de la palabra de Dios en el que tanto el maestro como el educando, la persona que está recibiendo la enseñanza, están siendo transformados por el mensaje de la Biblia y por la relación entre ambos. A diferencia de otras ideologías en la cual el maestro es el depositario de la verdad y el alumno solamente está recibiendo información, en el cristianismo lo que nos muestra la Biblia es que estamos llamados a ministrarnos unos a otros. Ciertamente habrá una persona que está guiando la enseñanza, que la está facilitando, que la está impartiendo, pero tanto esta persona como quien está escuchando deben de ser transformados mutuamente. Mientras como maestro estoy compartiendo lo que Dios me ha mostrado en su palabra, yo soy edificado cuando el creyente está dando fruto. Así como yo puedo enseñarle y edificar a alguien más, puedo yo ser edificado cuando esta persona está orando por mí. Estamos llamados a formar una comunidad y en la educación no es diferente. En la educación cristiana estamos llamados a intercambiar nuestras vidas, intercambiar nuestras experiencias de caminar con Cristo, siempre basados en lo que Dios está haciendo a través de cada uno de nosotros. De esta manera podemos llevar a cabo el mandato de amarnos unos a otros, de alentarnos unos a otros, de orar unos por otros, y la gran diversidad de mandatos que hay en la Biblia de estar cooperando unos con otros, creciendo juntos. Entonces la Biblia, la filosofía basada en la Biblia, la filosofía de la educación cristiana, tiene que ver con intercambiar nuestras vidas de acuerdo a la palabra de Dios. Este intercambio se va a acentuar, se va a incrementar o se va a enfatizar al momento de llevar a la práctica el contenido comprendido. Y esta aplicación nos va a llevar al crecimiento. El crecimiento en la fe, en el caminar en Cristo Jesús. De esta manera podremos lograr el aprendizaje, un aprendizaje significativo, es decir, un aprendizaje que transforme nuestras vidas, resultando en la transformación del creyente hasta alcanzar su máximo modelo y parámetro, que es Jesucristo. Nuestra vida no ha terminado, estamos en un proceso, y este proceso va a durar hasta que estemos delante de Dios. Mientras tanto, mientras Jesús regresa, mientras estamos ante su presencia, debemos esforzarnos por crecer día con día, para que cuando Jesucristo regrese nos encuentre fieles, siendo cada vez más como Él, en su carácter, en sus palabras y en sus acciones. Hablemos un poco acerca del propósito y los objetivos de la educación cristiana. Cuando hablamos de educación, habíamos mencionado que esta dirección. Cada acto educativo tiene una intención. Sin importar la filosofía o la ideología de la que estemos hablando, ya sea en términos seculares, en términos religiosos,
todo acto educativo tiene una intención detrás de lo que se está haciendo. El hecho de cada actividad va respaldada no solo para hacer tiempo o para esperar el momento de la enseñanza, sino que toda actividad tiene una intención. Por eso es importante que todo lo que hagamos en escuela dominical, desde trabajar con los niños, con los jóvenes, con los adultos, cada actividad rompehielo, cada dinámica tenga una intención, que sea reforzar la enseñanza en la palabra de Dios. Hablando en términos generales, Colosenses 1:9 nos dice lo siguiente: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Este versículo nos está hablando de la base general de la educación cristiana, de los propósitos que se siguen, que se persiguen. El propósito de la educación cristiana es que el creyente, uno, conozca la voluntad de Dios al conocer su palabra. No podemos saber lo que agrada a Dios si no nos esforzamos en conocer lo que Él ha mostrado de sí mismo. Entonces, al conocer la palabra de Dios, podemos conocer su voluntad. 2. Andar como es digno del Señor, siendo congruente entre lo que conoce, cree y hace. Hablamos que la finalidad de la educación cristiana es traer transformación. Si no hay transformación, realmente solo estamos quedándonos en un marco intelectual. Cuando hablamos de andar como es digno del Señor, estamos diciendo que lo que estamos recibiendo lo llevamos a la práctica. Estamos transformando nuestra mente, lo cual se va a reflejar en lo que hacemos de manera cotidiana, no solamente en la iglesia, sino en nuestra familia, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en todo momento y en todo lugar. Busquemos ser congruentes. Si andamos como anduvo Cristo Jesús, seremos íntegros en todo momento. Otro propósito es que el creyente lleve fruto, reflejando la obra de Dios en él, obedeciendo la palabra de Dios. El Evangelio es suficiente. El mensaje del Evangelio es veraz. Sin embargo, Dios ha escogido respaldar el Evangelio con nuestro testimonio. Cada uno de nosotros, al ser tocados por Cristo Jesús, al ser transformados, estamos dando evidencia de que Jesús vive. Dios pudo haberse manifestado de otras maneras, pero Él escogió manifestarse a través de la predicación del Evangelio por medio de nosotros. Así que debemos fruto siendo fieles a lo que Él ha dicho. Y también otro propósito es que el creyente crezca en su conocimiento de Dios. No estamos hablando solamente de un conocimiento intelectual, que ciertamente es la base para poder movernos en lo que es la vida cristiana, sino que estamos hablando también de un conocimiento personal. Es decir, lo que estamos recibiendo en enseñanza, lo que estamos recibiendo de parte de la palabra de Dios en cada predicación, en cada actividad, en cada estudio que estemos participando, nosotros debemos de crecer en el conocimiento personal de Dios, es decir, en una intimidad mayor con Él. Si mi anhelo por estar con Dios no crece, posiblemente mi vida esté estancándose. Al ser expuestos a la enseñanza bíblica, lo que debe producir en nosotros es un anhelo mayor por Dios, un anhelo que nos lleve a buscarle, que nos lleve a serle fiel y obedientes en todo momento. A grandes rasgos, este es el objetivo general de la educación cristiana: conocer la voluntad de Dios, andar como es digno del Señor, llevar fruto y crecer en el conocimiento de Dios. Todo esto se va englobando en lo siguiente: en promover la transformación del creyente a través de la obediencia a Dios mediante el estudio y conocimiento de la Biblia y sus principios, a fin de producir cristianos maduros en Cristo que sean firmes en el proceso de llegar a ser cada vez más como Jesús, tanto en su carácter como en todo lo tangible, lo que se ve, las palabras, las acciones, los actos. El objetivo a grandes rasgos es la obediencia integral, una obediencia que surge como resultado de un corazón transformado por Dios. De acuerdo a Pablo Jiménez, la escritura cristiana busca que el pueblo de Dios, 1. Conozca las escrituras; 2. Madure en la fe; 3. Participe en la vida de la iglesia; y 4. Viva en el mundo de forma responsable. Si conocemos las escrituras, tendremos la base para caminar firmes en Cristo Jesús, lo cual nos permitirá madurar en la fe, poder dar mayores pasos de obediencia, participar en la vida de la iglesia siendo parte de la comunidad
que Dios ha formado, la familia que Dios nos ha dado en Él, y ser de bendición unos a otros, para de esta manera vivir de una forma responsable, siendo testimonio tanto a creyentes como a no creyentes. De esta manera podremos alcanzar a los que no conocen a Cristo Jesús, y también podremos edificar a los que ya están en la fe en Cristo Jesús. Por eso dice que la comunicación de la preciosa verdad de Dios debiera resultar en vidas transformadas, sino que los alumnos sean hacedores de la palabra y no tan solo oidores, de acuerdo a Santiago 1:22. Hemos recibido un gran privilegio de comunicar la verdad de Dios, el Evangelio, la Escritura. El Evangelio no es solamente para no creyentes. El Evangelio es el mensaje que nos recuerda día con día que le pertenecemos a Dios. El Evangelio es lo que nos recuerda que estando separados de Él, los delitos y pecados, estando muertos y condenados, Dios envió a Cristo Jesús para salvarnos, rescatarnos y formar una relación con Él. Es el mensaje que debemos de vivir cada día como creyentes y comunicarlo a los no creyentes. El Evangelio es la verdad que estamos llamados a comunicar. Por lo tanto, cuando nosotros transmitimos este mensaje, nuestras vidas deben de ser transformadas. Cuando nosotros escuchamos este mensaje, nuestras vidas deben de ser tocadas, dando lugar a una transformación a través de la acción. Por eso Santiago dice que seamos hacedores de la palabra y no tan solo oidores, que simplemente olvidan después de que han recibido la información. Si somos hacedores, estaremos siendo fieles a Dios. Hacedores que estén motivados por el amor a Dios y por el amor al prójimo, con el propósito de glorificar y poner en alto el nombre de Cristo Jesús. Ahora hablemos un poco de las metas de la enseñanza bíblica. Cuando estamos aplicando la pedagogía de la educación cristiana, estamos hablando de que buscamos lograr estos 4 elementos generales. Los elementos particulares que cada congregación o grupo desee lograr dependerá mucho del contexto. Pero hablando de las metas generales de la enseñanza bíblica, estamos hablando que buscamos equipar a los santos para la obra del ministerio. Según de Timoteo 3:16-17 nos habla que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfeccionado en lo que Dios ha preparado para él. Efesios 4:11-12 nos habla que Dios ha dado personas para equipar a los santos. El ministerio no es solamente para pastores o misioneros, el ministerio es para todos. Si hemos nacido de nuevo, tenemos un ministerio, ya sea en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la iglesia, en todos los lados donde nos movamos, tenemos una obra que hacer. Y la finalidad de la pedagogía, lo que buscamos lograr a través de esta herramienta, es equipar a los santos para la obra del ministerio. Esto es, proveer las herramientas a las personas, a los creyentes, para que sean fieles testigos del Evangelio donde quiera que estén y puedan vivir una vida de santidad ante Dios. Otra meta es conformar a los creyentes a la imagen de Cristo. Esto lo lograremos a través del conocimiento y la obediencia a la palabra de Dios, dando como resultado la transformación de nuestro ser. Cuando hablamos de conformar, estamos hablando de moldear. La pedagogía nos brindará las herramientas para poder comunicar la enseñanza al nivel de las personas con las que estamos tratando, ya sea con niños, ya sea con jóvenes, ya sea con adultos. La pedagogía nos permitirá tener un apoyo para poder transmitir la Biblia de una manera relevante a ellos. No porque la Biblia no sea relevante, ella es relevante en todo tiempo, pero a veces podemos fallar en la manera en que lo comunicamos. Por lo tanto, la meta que perseguimos cuando hablamos de enseñanza bíblica, aplicando la pedagogía, es conformar a los creyentes a la imagen de Cristo Jesús, independientemente de su edad y también sin importar su contexto de donde vengan. Todos estamos llamados a ser conformados a la imagen de Cristo. Otra meta es enseñar a los creyentes a alimentarse por sí mismos con la palabra de Dios. La Biblia nos llama a depender de Dios en todo momento, pero a veces cometemos el error de depender de otras personas y no alimentarnos si es que el pastor no nos da una enseñanza o algún maestro de la congregación. La meta de la enseñanza bíblica es proveer las herramientas para que los creyentes puedan alimentarse por sí mismos de la palabra de Dios.
comprendan que leer la Biblia, estudiarla, es un deleite, porque es pasar tiempo con nuestro Señor, con nuestro Salvador, es conocerle cada vez de una manera más íntima. ¿Cómo lo harán si no los enseñamos? La pedagogía aplicada a la educación cristiana nos ayudará a esto, a enseñar a los creyentes a dar pasos por sí mismos para poder dar lugar a su propio crecimiento a través de la palabra de Dios. Y una meta más de la enseñanza bíblica es desarrollar una perspectiva bíblica del mundo. Sin duda, estamos rodeados de muchas influencias, de muchas maneras de ver el mundo, en un contexto donde la tolerancia es respetar cada idea, donde se fomenta el hecho de abrir nuestra mente. Nuestros pensamientos, nuestra forma de ver el mundo está expuesta, está en riesgo. Si no nos alimentamos de la palabra de Dios, podremos llevar a cabo una mezcla de diferentes pensamientos que se alejarán de lo que Dios ha establecido. A través de la pedagogía podremos dar lugar al desarrollo de una perspectiva bíblica del mundo, es decir, ver el mundo como Dios lo ve, acercarnos a su visión de lo que Dios ha dicho que está bien y lo que está mal, de lo que Él anhela. Podremos diferenciar lo bueno de lo mejor. Solamente lograremos esto cuando la Biblia está formando parte integral de nuestro ser. Finalmente veremos nuestro modelo maestro, a Jesús como maestro. De Jesús como maestro tenemos mucho que aprender, sin embargo solamente destacaremos 5 puntos. Jesús habló con autoridad. Su autoridad se basó en su persona y se basó siempre en lo que Dios ha revelado, que es la Escritura. Lo que nos enseña que nuestra autoridad no proviene de nosotros mismos, proviene de Dios, proviene de lo que Dios ha revelado. Jesús también mostró compasión. Él no se quedó solamente en una enseñanza intelectual, sino que realizó acciones para resolver alguna necesidad. Lo que nos enseña que como maestros debemos de estar atentos a las necesidades y responder ante ellas a través de la enseñanza y a través de invertir nuestras vidas en ello. Jesús mostró poder espiritual. Esto es que dependió totalmente de Dios, siendo Dios, nos enseñó cómo depender de Él. Nuestra doctrina no es de nosotros, nuestra doctrina es de Dios. El maestro que no depende de Dios no podrá ser totalmente efectivo. Si nos despegamos y dependemos de nuestras fuerzas, no seremos instrumentos realmente eficaces en las manos de Dios. Jesús desarrolló también discernimiento. Este discernimiento se manifestaba porque Jesús conocía las necesidades de las personas y buscaba apelar a ellas a través de su enseñanza. Vemos diferentes tipos de enseñanza de Jesús. Enseñanza a través de parábolas, enseñanzas a través de diferentes métodos. Dependiendo de quién hablaba, Jesús discernía la necesidad y respondía ante ella. Bien, hasta aquí llegamos con este primer punto de la primera unidad. Espero que esto sea de bendición y de edificación para su